Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy la alumna Nayeli Cernaque del segundo grado A y el día de hoy les voy a exponer sobre el Imperio Carolingio. ¿Qué es el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio es un poderoso imperio central y occidental gobernado por la dinastía de Carlomagno en el año 800 hasta su desintegración en el año 887. Carlomagno falleció el 28 de enero del año 814. Carlomagno fue coronado por el Papa Rey León III. El Imperio Carolingio es un territorio historiográfico, ya que es utilizado para referirse al imperio de los romanos y de los francos. En el Imperio Carolingio, los reyes de los francos son la Francia Media, la Francia Oriental y la Francia Occidental. La etapa superior del reino franco bajo del gobierno de la dinastía carolingia, desde la coronación imperial de Carlomagno en el año 800 hasta la división de sus territorios y gobernado como reyes de los francos en el año 751 y fue tras una guerra en el año 840 hasta el año 843. El Imperio Carolingio se siguió la muerte del emperador superior Carlomagno. Fue el imperio que se dividió en tres: oriental, occidental y medio. En el Imperio Carolingio, Carlomagno utilizaba la Iglesia Católica como un pilar fundamental para los cristianos y evangelios, etc. En el Imperio Carolingio fueron los reinos autónomos. Fue un rey reconocido como el emperador del reino y se reunió la última vez con todos. En la Franca 887 murió el emperador Pipino Bel. Fue uno de los dispuestos para la que quedaba en la dinastía como un niño. Caso del reino oriental. En los ajeros del reino carolingio fue la dinastía que lineaba la Légima en el año 911, mientras que el reino occidental, la dinastía fue utilizada como carolingia legítima hasta el año 887. El Imperio Carolingio, en su apogeo, el imperio tenía una población entre 20 millones de personas y a 11.200 kilómetros. Tenía el corazón de Francia como entre la Loa y los pioneros. El Imperio Carolingio se utilizó en toda la zona europea, como Honduras, República Checa, Austria, etc. En el Imperio Carolingio tenía uno de los esclavos, que fue por esto que tenía una larga forma, con tiempo y de las reclamaciones hacia su imperio. En los bizantinos, los carolingios fueron disputadas por Vestigos y el Principado de Benevento. Les voy a explicar sobre un poco de la política. En el Imperio Carolingio, Carlomagno dividió el territorio en condados y de ducados. En los condados eran la unidad de jurisdicción administrativa y económica, recomendada como un conde de cumplir disposiciones y reales en predecir el mailulos y elegir uno de los competentes eran nombrados el rey para la otorga militar y judicial. Tenemos a las marcas, que en las marcas, las zonas fronterizas, el mando militar de varios imperios. Condado significa a manos de marques. Marques, aunque era uno de los condes, conservaba el resto de marques, que ocurría a las marcas de Gotia, Bretaña, Faul y Norbocia. En los ducados podrían designar el título del prestigio que audiese a una categoría carolingia. El mando elevaba sencillez y económicamente a través de una categoría de los marques y el extremo al imperio. En el Imperio Carolingio era el máximo poder del imperio, que predecía el emperador, que tenía poder y para convocar las armas. Palacio o corte del núcleo. La administración económica dirigida por un chambelán.
El chambelán fue sucesor del cargo mayordomo del palacio. A su cargo estaban responsables de la bodega, el marcial responsable de la caballería y del establo. El Imperio Carolingio fue la caballería del establo de instituciones de administración, economía y civiles, que dirigía los asuntos y a donde amarraron a sus hijos y todos los funcionarios del norte. En el Imperio Carolingio la escuela se aconseja como un modelo para la fundación de Carlomagno en toda la Europa. Los artes culturales y ciencias en el Imperio Carolingio fueron letras y todo el conocimiento de sus materias. Tenemos al arte carolingio, que estaba basado fundamentalmente en todos ellos: el arte clásico, el arte griego y el arte basítono e ileplastino. Tenemos a la escultura, son los ejemplos conservados que son muy de estilos y de prestigiado clásico griego, y donde los cristianos pueden ser que con algunas influencias de sus artes bastino o el limbo. Tenemos a la arquitectura. En la arquitectura carolingia se reflejaba, ya que bien las esculturas de marfil han alcanzado el margen tras naves, por una planta de la cruz latina tras la romana y carolingia, de madera, columnas y capiteles, esquemáticos y pilares cuadrados en cuneiformes. Tenemos a los mágicos y miniaturas. Entre obras y obras, los más notables en esta época fueron los sobresabe. Fueron las miniaturas que ilustraban los evangelios y los religiosos, además de la ciberturia que decoraba todos sus templos. En el Imperio Carolingio tenemos que estaba basado en una fundación que era de estilos, el arte clásico y el arte griego. Fueron uno de estos artes para los más religiosos y cristianos de la época carolingia. Tenemos a la escultura, que son ejemplos a célebre Acundo de York. En ella se firmaron a sus hijos y todos los funcionarios del arte. La escuela se convirtió en una gran escuela de artes cristianas y religiosas, ya que fue un carolingio basado fundamentalmente con dos estilos. Fue el clásico y el griego. Más que todo, esos artes lo utilizaban porque fueron los más importantes de las influencias. Muchas gracias.